Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Hosana en el cielo. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos y bienvenidas a la celebración de esta gran solemnidad del Domingo de Ramos, en el cual contemplamos cómo Jesús entra victorioso allá en Jerusalén, aclamado por aquella gran multitud. Nos disponemos a participar de esta celebración. Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la Cuaresma, con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar unidos con toda la Iglesia la celebración del misterio pascual, es decir, de la pasión y resurrección del Señor Jesucristo. Misterios que empezaron con su entrada en Jerusalén, su ciudad. Por eso, recordando con toda fe y devoción esta entrada salvadora, sigamos al Señor para que participando de su cruz tengamos también parte con Él en la resurrección y en su vida. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos, para que quienes acompañamos jubilosos a Cristo Rey, podamos llegar con Él a la Jerusalén del cielo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Los que nos siguen a través de la radio o a través del Facebook, en este momento voy a bendecir los ramos que yo voy a utilizar en la procesión. Y ustedes ténganlos en sus manos, hermanos, porque vamos a bendecirlos también para que el Señor les acompañe y les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de salvación según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Capítulo 21, versículos del 1 al 11. Cuando se aproximaba ya a Jerusalén, al llegar a Betfagé, junto al monte de los olivos, envió Jesús a dos de sus discípulos diciéndoles: vayan al pueblo que ven allí enfrente. Al entrar encontrarán amarrada una burra y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les pregunta algo, díganle que el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá. Esto sucedió para que se cumplieran las palabras del profeta: díganle a la hija de Sión, he aquí que tu rey viene a ti, apacible y montado en un burro, en un burrito hijo de animal de yugo. Fueron pues los discípulos e hicieron lo que Jesús les había encargado, y trajeron consigo la burra y el burrito. Luego pusieron sobre ellos sus mantos y se sentó encima. La gente numerosa extendía sus mantos por el camino. Algunos cortaban ramas de los árboles y las tendían en su paso. Los que iban delante de él y los que lo seguían gritaban: Hosana, viva el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en el cielo. Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Unos decían: ¿quién es este? Y la gente respondía: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús.
Hemos aprendido, hermanos, que por el sacramento del bautismo, todos los que hemos sido lavados en las aguas que regeneran al ser humano, pasamos a formar parte de la gran familia de Dios que es la iglesia. Por lo tanto, donde un bautizado se encuentra, donde una bautizada se encuentra, ahí está la iglesia. Si bien es cierto, esta celebración de la Semana Santa para este año se reviste de unas características especiales, porque no podemos hacerla entre todos físicamente presentes en nuestro templo o a través de las solemnes procesiones por las calles de nuestras ciudades. Sí es cierto, hermanos, que también donde un cristiano, donde una cristiana en este momento se ha reunido como familia, se ha reunido con los demás para celebrar la entrada de Jesús en Jerusalén, ahí está presente la iglesia. Y es por eso, hermanos, que nuestra fe se aviva, nuestra fe se rejuvenece, nuestra fe se fortalece, porque sentimos que Jesús no abandona nunca a su pueblo. Ahora hemos escuchado en el Evangelio cómo Él entra en Jerusalén y es aclamado como Rey. También para nosotros hoy en día, hermanos, Jesús sigue entrando por nuestros pueblos, sigue entrando por nuestras calles, sigue entrando en nuestras familias, y nosotros también lo aclamamos como victoriosos, porque las palmas, hermanos, son símbolo de victoria. Estas palmas no son signo de personas derrotadas. Recordemos que antiguamente lo que sucedía es que cuando los reyes iban a combatir al enemigo y lo derrotaban, entonces traían palmas en sus manos. Y toda la gente de los pueblos, cuando veían que los soldados y los reyes traían palmas, significaba que habían derrotado al enemigo. Es símbolo de la victoria, es signo de la vida, es signo de la resurrección. Y por eso, hermanos, nosotros tenemos estas palmas en las manos porque sabemos que con Jesús, si Él venció, también nosotros venceremos. Así como usted ahora, ahí en sus casas, ha puesto palmas en las puertas o ha preparado pequeños altares, o muchos de ustedes también tienen palmas en sus manos. Eso quiere decir que con Jesús tenemos la victoria de nuestra parte. Vamos entonces, hermanos, a acompañar a Jesús en su entrada triunfal, y nosotros pues también celebramos, vivimos nuestra fe. Si usted en su casa va a hacer un pequeño recorrido por el patio, yo le pido que me acompañe. Yo también haré esto para introducirnos en el templo y luego después participar de la celebración eucarística. ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva! Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Que viva el Rey que nos salva! ¡Que viva Jesucristo! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Tú reinarás, este es el grito que ardiente exhala nuestra fe. Tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste reinaré. Reine Jesús por siempre, reina en su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación, en nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. Tú reinarás, dulce esperanza, que al alma llena de placer habrá por fin paz y bonanza, felicidad habrá doquier. Reine
Jesús por siempre reina en su corazón, en nuestra patria y nuestro suelo. Es de María la nación, en nuestra patria y nuestro suelo. Es de María la nación. Que viva Cristo Rey, que viva. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Que viva Jesucristo nuestro Rey, que viva. Que viva la Iglesia, que viva nuestra Madre, la Virgen María. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están llegando nuestros pies a tus puertas, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están llegando nuestros pies a tus puertas, Jerusalén. Que viva Jesucristo, que viva el Rey de Reyes, que viva el Señor de Señores, que viva. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz, para dar al género humano el ejemplo de humildad, concédenos benigno seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos, hermanos, a escuchar atentamente la palabra del Señor. Primera lectura. Lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 50, versículos del 4 al 7. En aquel entonces dijo Isaías, el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he puesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda, porque por eso no quedaré confundido, porque endureció mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 21. Todos vamos a responder, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen, confiaba en el Señor, pues que Él lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquier como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado y se pueden contar todos mis huesos.
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame, no te quedes de mí tan alejado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cantaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo, glorifíquenlo, linaje de Jacob. Témelo, estirpe de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 6 al 11. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino por el contrario se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doblen en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de salvación según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los 12 llamados Judas Iscariote fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él les respondió: vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme, porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas:
el que lo iba a entregar. ¿Acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió, tú lo has dicho. Durante la cena Jesús tomó un pan y pronunciada la bendición lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa de vino y pronunciada la acción de gracias, la pasó a sus discípulos diciendo, beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza que será derramada por ustedes para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le respondió, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, yo te aseguro que esta misma noche antes de que el gallo cante me habrás negado 3 veces. Pedro le replicó, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a los discípulos, quédense aquí mientras yo voy a orar más allá. Se llevó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo, mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí y velen conmigo. Avanzó unos pasos más, se postró rostro en tierra y comenzó a orar diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Cuando volvió a donde estaban ellos, los encontró dormidos y le dijo a Pedro, ¿no han podido velar conmigo ni una hora? Velen y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, se puso a orar diciendo, Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo por 3ª vez, repitiendo las mismas palabras. Después de esto volvió a donde estaban los discípulos y les dijo, duerman ya y descansen. He aquí que llega la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está aquí el que me va a entregar. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12, seguido de una chusma numerosa con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar había dado esta señal, aquel a quien yo le dé un beso, ese es, apréndanlo. Y al instante se acercó a Jesús y le dijo, buenas noches, maestro, y lo besó. Jesús le dijo, amigo, ¿es a esto a lo que has venido? Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno de los que estaban con Jesús sacó la espada, hirió al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Le dijo entonces Jesús, vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada, a espada morirá. ¿No crees que si yo se lo hubiera pedido a mi Padre, Él pondría ahora mismo a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo se cumplirían entonces las Escrituras que dicen que así debe suceder? Enseguida Jesús
Dijo aquella chusma: ¿han salido ustedes a apresarme como a un bandido con espadas y palos? Todos los días yo enseñaba sentado en el templo y no me prendieron, pero esto ha sucedido para que se cumplieran las predicciones de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que aprendieron a Jesús lo llevaron a casa del sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús con el ánimo de darle muerte, pero no lo encontraron, aunque se presentaron muchos testigos falsos. A fin llegaron dos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y dijo: ¿no respondes nada a lo que estos atestiguan en contra tuya? Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios vivo, a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: tú lo has dicho. Además, yo les he declarado que pronto verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios, venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: es reo de muerte. Luego comenzaron a escupirle la cara y a darle de bofetadas. Otros lo golpeaban diciendo: adivina quién es el que te ha pegado. Entrando Pedro, estaba afuera, sentado en el patio. Una criada se le acercó y le dijo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó ante todos diciendo: no sé de qué me estás hablando. Ya iba hacia el zaguán cuando lo vio otra criada y le dijo a los que estaban allí: también ese andaba con Jesús el Nazareno. Él de nuevo lo negó con juramento: no conozco a ese hombre. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron: no cabe duda que tú también eres de ellos, pues hasta tu modo de hablar te delata. Entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre, y en aquel momento cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de que Jesús le había dicho: antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Y saliendo de allí se soltó a llorar amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron el consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador, Poncio Pilato, y se lo entregaron. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: pequé entregando la sangre de un inocente. Ellos dijeron: ¿y a nosotros qué? ¿Qué nos importa? Allá tú. Entonces Judas arrojó las 30 monedas de plata en el templo, se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron: no es lícito juntarlas con el dinero de las limosnas, porque son precio de sangre. Después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar allí a los extranjeros. Por eso aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió todo lo que dijo el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata
en que fue tasado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo has dicho. Pero nada respondió a los que lo acusaban, que le decían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato: ¿No oyes lo que dicen contra ti? Pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de la Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Dijo pues Pilato a los que estaban allí reunidos: ¿A quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías? Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle: No te metas con ese hombre, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Y cuando el procurador les preguntó: ¿A cuál de los dos quieren que suelte?, ellos respondieron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿Y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías? Le respondieron: crucifícalo. Pilato preguntó: ¿pero qué mal ha hecho? Mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza: crucifícalo. Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo: Yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo. Allá ustedes. Todo el pueblo respondió: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús ante el pretorio y reunieron alrededor de él a todo el pabellón. Lo desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y, arrodillándose ante él, se burlaban diciendo: ¡Viva el Rey de los judíos! Y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir encontraron a un hombre de Cirene llamado Simeón y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos, echando suertes, y se quedaron sentados allí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron un escrito sobre la causa de su condena: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Juntamente con él crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por allí lo insultaban, moviendo la cabeza y gritándole: Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo: Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si es el Rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora, si es que de verdad lo ama, pues él ha dicho: soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban.
desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, se oscureció toda la tierra. Y alrededor de las 3, Jesús exclamó con voz fuerte: Elí, Elí, lema sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes decían: está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a una caña le ofreció a beber. Pero los otros le dijeron: déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 partes, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él custodiándolo a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban también allí mirando de lejos muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los Zebedeos. Al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y Pilato dio orden de que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaban allí María Magdalena y la otra María sentada frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente de la preparación de la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos reunidos ante Pilato le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que ese impostor, estando aún en vida, dijo: a los 3 días resucitaré. Manda pues a asegurar el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo: resucitó de entre los muertos, porque esta última impostura sería peor que la primera. Pilato les dijo: tomen un pelotón de soldados, vayan y aseguren el sepulcro como ustedes quieran. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la puerta, y dejaron allí la guardia. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Vamos, hermanos, a tener una pequeña reflexión acerca del sentido de esta celebración del Domingo de Ramos. Y yo quiero, hermanos, en un primer momento que reflexionemos brevemente. ¿Qué fue lo que encontró Jesús cuando entró allá en Jerusalén? En primer lugar, hermanos, encontró a una multitud de gente sencilla, que tenían mucha sed de Dios, que tenían mucha fe en Dios y que estaban siempre a la espera del Mesías. Que cuando ven a Jesús entrar por las principales calles de Jerusalén, reconocen en él al enviado
y por eso le gritan: bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana al Hijo de David. También, hermanos, encontró a un pueblo que estaba siendo mal gobernado, a un pueblo que estaba siendo cada vez más abandonado por los que debían buscar el bien de ellos. Y por eso es que cuando Jesús se presenta como rey, ellos también ponen su esperanza en un rey diferente. Ve entonces Jesús a mucha gente con fe, pero también a mucha gente necesitada, a mucha gente pobre. Y qué interesante, hermanos, que también Jesús en este sentido encuentra una acogida muy grande por parte de la gente sencilla, de la gente humilde, de la gente pobre. Pero por otra parte, un rechazo de los poderosos. Por otra parte, hermanos, también Jesús encuentra a una sociedad muy corrupta, donde el poder es utilizado no para defender al justo, sino para condenarlo. Hemos escuchado ahora en la lectura de la Pasión cómo todos están buscando la manera de condenar al inocente, al Cordero sin mancha, al que no ha cometido pecado alguno, y andan inclusive buscando testimonios falsos para poder tener una forma de condenarlo. Y también, hermanos, es interesante cómo lo que le interesa a los poderosos, y en esto hay que tener mucho cuidado, lo que les interesa es tener contenta a la multitud. Es lo que podemos llamar demagogia, o lo que también se ha solido llamar pan y circo. Démosle a la gente lo que lo entretiene, démosle a la gente lo que le hace sentirse tranquilos, y lo vamos a tener sin pensar, lo vamos a tener como una masa allí inerte, incapaz de hacer cosas buenas a su favor. Esto lo podemos ver, hermanos, claramente manifestado cuando dicen allí que para la Pascua solían soltar a un malhechor, y entonces, como la gente pidió que soltaran a Barrabás, soltaron a Barrabás para que la gente estuviera tranquila. Entonces, hermanos, tenemos a una clase poderosa, una clase gobernante, que lo que estaba buscando siempre era tener a la gente, entre comillas, contenta, dándole lo que ellos pedían, para que no pudieran ellos hacer nada diferente. Pero por otra parte, hermanos, encontramos también cómo Jesús en el grupo de sus íntimos, también, hermanos, allí encuentra algunas situaciones particulares. En primer lugar, encuentra a uno que lo niega, Pedro. Cuando Pedro tuvo la oportunidad de testificar su seguimiento cercano a Jesús de Nazaret, lo niega. Pero luego también, hermanos, otra situación dentro del grupo de los íntimos, también que hay uno que lo traiciona, que lo vende. No solamente entonces hay uno que lo niega, sino también hay otro que lo traiciona. Y eso, hermanos, sucede en el grupo de los íntimos. Y finalmente, hermanos, también encuentra en el grupo de los 12 un abandono total, porque cuando ya Jesús es condenado a muerte, como hemos escuchado en la lectura de la Pasión, todos lo abandonaron. Esto es lo que Jesús encuentra, hermanos, hace más de 2000 años al entrar allá en Jerusalén. Ahora preguntémonos, hermanos, ¿qué es lo que Jesús encuentra ahora en nuestros días? ¿Cómo son las cosas de la historia? Parece que, aunque nos toca vivir más de 2000 años después, también, hermanos, las situaciones que enfrenta la humanidad son bastante similares. Ahora, hermanos, en primer lugar, en este Domingo de Ramos, encuentra Jesús no solamente al país de El Salvador, sino al mundo entero. Al entrar ahora Jesús por las principales calles de todos los pueblos, encuentra
a las personas con miedo, preocupadas, abatidas por esta situación de pandemia. Pero qué maravilloso, hermanos, que este mismo pueblo sencillo, humilde, que se encuentra ahora preocupado, abatido, con miedo por la pandemia, también es el mismo pueblo que allí en sus casas están frente a un radio, están frente a un teléfono, están frente a una pantalla de televisión, celebrando este Domingo de Ramos. ¿Por qué? Porque ese pueblo humilde, porque ese pueblo sencillo ha puesto en Jesús toda su esperanza, ha puesto en Jesús todo su amor y ha puesto en Jesús de Nazaret toda su fe de que sabe perfectamente de que tomado de la mano de ese Jesús y de su Madre Santísima, ahora estoy aquí en este templo, a la par de Cristo Rey y a la par de la Dolorosa, tomado esto de la mano de estos dos grandes amores, hermanos, vamos a volver a mirar la claridad después del túnel. Esa es nuestra esperanza y por eso el pueblo fiel está aclamando a Jesús. Porque si bien es cierto, hermanos, el templo aquí está vacío, como he dicho, durante todo este tiempo de la cuarentena. Pero ahora estaba pensando yo de que a través de las radios y a través del Facebook, quizás estamos llegando a muchísimas más personas que las que estaríamos reunidas aquí en este templo. Díganme a ver ustedes, hermanos, si esto no es una bendición, si esto no es una manifestación de fe y de amor hacia ese Jesús que ha entrado victorioso como Rey y que ahora entra también victorioso como Rey por las principales familias, por las principales calles, por las principales ciudades y por todas partes del mundo entero. Pero también, hermanos, con mucha pena hay que decir de que también Jesús ahora encuentra a un montón de gente queriendo sacar raja política. Qué difícil, hermanos, constatar eso cuando los que tienen algún grado de poder también andan buscando beneficio propio. No habrá cosa más terrible, no habrá cosa, hermanos, más triste, más vergonzosa de que hayan personas de que en este tiempo de tanto dolor y de tanta dificultad ya anden pensando en futuros votos. No, hermanos, eso no debe ser así. No se debe aprovechar el que tiene poder o el que tiene la capacidad de ayudar de una circunstancia como esta para sacar raja política solo por querer tener tranquilo al pueblo. No, hermanos, tampoco se trata en esta circunstancia, así como hemos escuchado ahora que los poderosos se estaban aliando allá en contra de Jesús, tampoco se vale que hoy en estos días haya gente que tiene poder político y se estén aliando entre ellos para hacer que el otro se mire mal. De ninguna manera, hermanos, este momento es el momento de la unión, es el momento de la comunión, es el momento de ayudar sin tantas cámaras, sin tantos videos, sin tantas redes sociales, buscando el bien y que no se repita lo mismo que también se dio donde Jesús o cuando Jesús entró en Jerusalén. Y finalmente, hermanos, ojalá que esto no se cumpla en nosotros, de que en estos días de cuarentena no se vaya a repetir lo que pasó también con los íntimos, con los cercanos a Jesús. Allá cuando comenzábamos la procesión, les decía yo de que por el bautismo hemos pasado a formar parte de la familia de Dios que es la iglesia. Y por lo tanto, donde está un bautizado o una bautizada, ahí está la iglesia. Donde están ustedes ahora reunidos, hermanos, ahí está la iglesia. O sea que usted también es discípulo, también usted es discípula. Y también yo soy discípulo del Señor. Y por lo tanto, en este tiempo de gracia, de pandemia, de dolor, de sufrimiento de la humanidad, no debemos nosotros ni negar a Jesús, ni traicionar a Jesús, ni abandonar a Jesús. Es el momento, hermanos, donde nosotros tenemos que reafirmar nuestra fe y mantenernos siempre fieles a Jesús hasta la muerte. Yo espero pues que todos salgamos bien de esta pandemia. Pero hermanos, pero si algo nos pasa, que por lo menos nosotros
no desmayemos, sino que por el contrario nos mantengamos siempre firmes en la fe, sirviendo a Jesús de Nazaret. Que esta experiencia de renovación, hermanos, en la Semana Santa nos ayuden a entregarnos cada vez más al Señor. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Creo en Jesucristo, su único Hijo, que se hizo hombre y murió por salvarnos. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Creo en el Espíritu Santo y en la Iglesia Católica, nuestra Madre. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Queridos hermanos, oremos a Dios, autor de nuestra salvación, y sabiendo que Jesús es el que viene en su nombre para salvarnos de la muerte y del pecado, digámosle: te rogamos, óyenos, para que la Iglesia, que en la pasión, muerte y resurrección de Cristo descubra su amor por los hombres y mujeres, y en su resurrección encuentre la fuerza que necesita para anunciarlo, oremos al Señor. Por los cristianos, para que durante esta semana sintonicemos con el corazón de Cristo y logremos una convencida y sincera conversión, oremos al Señor. Por los que no tienen fe, por los que se sienten tentados, por los enfermos y los pobres, para que Jesús, que desea consumar su plan salvador, sea su liberación, oremos al Señor. Oremos también, hermanos, por todos los doctores, por las enfermeras, por los encargados de la salud, para que el Señor le fortalezca y les acompañe en esa ardua tarea de auxiliar a los que están enfermos. Oremos al Señor. Oremos al Señor también por todos nosotros que estamos viviendo esta Semana Santa en un profundo clima de oración, de espiritualidad, allá en el seno de las familias, para que el Señor nos fortalezca, nos anime y nos haga crecer cada vez más en la fe hacia Él. Roguemos al Señor. También pedimos por las personas que están gravemente enfermas a causa de la pandemia, por los difuntos que han tenido que partir de este mundo a causa de esta enfermedad, por la familia, para que el Señor les fortalezca. Oremos al Señor. Todo esto te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo, nuestro afán, como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transforman nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo, nuestro afán. Oremos, hermanos, para que este sacrificio que es de todos nosotros sea una ofrenda agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre,
para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que la pasión de tu Hijo actualizada en este santo sacrificio que vamos a ofrecerte, nos alcance, Señor, de tu misericordia, el perdón que no podemos merecer por nuestras obras, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por todos los pecadores y fue injustamente condenado para salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y aclamamos con voces de júbilo, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nuestro bien en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo también: hagan esto en conmemoración mía. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y tu resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Fabio Reinaldo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección
y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Rosa de Lima, San Óscar Arnulfo y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Usted, hermano y hermana que nos sintoniza por cualquier medio de comunicación social y tiene el gran deseo de recibir a Jesús en la Eucaristía, pero que no puede hacerlo en este momento, invítele a que venga a usted espiritualmente. Invítele a que esté allí para que nos fortalezca en medio de la dificultad y no nos permita que se pierda nuestra alegría de creer en la vida que Él nos ofrece.
Humildes gracias demos a Dios, que en una hostia todo se dio. Gracias mil veces, humildes gracias demos a Dios, el que en los cielos encendió el sol, vino a su siervo con grande amor. Gracias mil veces, humildes gracias demos a Dios. Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete, concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este momento, hermanos, vamos a escuchar los avisos parroquiales para todos ustedes. Estamos en este ambiente, hermanos, de Semana Santa. Eso no debemos olvidarlo. El hecho de que no podamos reunirnos en el templo o que no podamos salir a las calles para participar de las solemnes procesiones no quiere decir que debemos perder el espíritu de la Semana Santa. La contemplación de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo debe realizarse desde el seno de la iglesia doméstica. Ahora sí que nos queda muy bien esa definición, lo que ha dicho los documentos de la iglesia. La familia es la iglesia doméstica y ahora es el momento, hermanos, de que las familias sean precisamente eso, sea en el lugar de la reflexión, de la fe, de la celebración, de la comunión, de la vivencia del amor de Dios, ahí en el seno de sus familias. Así que estamos en este ambiente de la Semana Santa y, bueno, nosotros vamos a tener también por medio de la radio o por medio del Facebook, pues, las celebraciones de la Semana Santa. ¿Qué vamos a hacer en esta semana? Lunes Santo, misa a las 8 de la mañana, una reflexión sobre la Semana Santa a las 4 de la tarde y el rezo del Santo Rosario a las 7 de la noche. Martes Santo igual, Santa Misa a las 8 de la mañana, principalmente orando por nuestros hermanos enfermos. Tendremos otra reflexión a las 4 de la tarde y rezo del Santo Rosario siempre a las 7 de la noche. Miércoles Santo, igual, Santa Misa a las 8 de la mañana, reflexión a las 4 de la tarde en vivo por Facebook y a las 7 de la noche también el rezo del Santo Rosario. El Jueves Santo nos quedamos ahí bastante tranquilos durante todo el día preparándonos porque a las 5 de la tarde vamos a tener la solemne Eucaristía de la institución del sacerdocio ministerial, de la Sagrada Eucaristía y del mandamiento del amor. Allí nos vamos a encontrar, hermanos, y con mucho gozo vamos a celebrar esta solemne Eucaristía, recordando aquel primer Jueves Santo cuando Jesús se reunió en el cenáculo con sus discípulos y nos dejó el testamento de su amor en la Eucaristía. Y después de la Santa Misa vamos a tener un momento de adoración eucarística. Así es que estamos todos invitados a participar de esta celebración. Ese día no vamos a tener el rosario por el hecho de que vamos a estar en la adoración eucarística después de la Santa Misa. Y luego, hermanos, el Viernes Santo a las 10 de la mañana vamos a tener el Santo Vía Crucis. A las 4 de la tarde vamos a tener la reflexión sobre la pasión del Señor. Y a las 7 de la noche nos vamos a conectar también porque vamos a tener
un tema acerca de la muerte de Jesucristo. Recordemos que todos los años a esa hora vamos en el Santo Entierro. Entonces, para estar en esa sintonía, hermanos, vamos a tener también este tema de reflexión. Y el sábado, hermanos, sábado santo, tenemos la vigilia pascual. Sería interesante, hermanos, de que para ese día usted ahí en sus casas prepare una candelita, símbolo de la fe, de la resurrección del Señor, y mientras el sacerdote celebra aquí, físicamente solo, pero con este templo abarrotado por el espíritu de todos los bautizados, por el alma de todos los bautizados, por la fe de todos los bautizados, usted también allá en su casa físicamente puede encender su candela para simbolizar esa fe en la resurrección del Señor. Allí en el perfil de Facebook de la parroquia va a aparecer este horario que yo les he dado a conocer, hermanos, para que vivamos conectados, ¿verdad?, en estos días de la celebración de la Semana Santa. Muchas gracias a todos por su sintonía. Estoy muy contento porque me imagino, después me van a contar cuánta gente se ha conectado, cuánta gente ha escuchado a través de la radio. Y gracias, hermanos, por su mensaje, gracias por sus llamadas telefónicas, ¿verdad? Eso nos fortalece y nos da, hermanos, una valentía para seguir contagiando con la fe que tenemos, porque tenemos que ser contagiosos en la fe, ayudar a los demás. Si encuentra algún hermano que se está desanimando, métale fuego, dígale que hay que seguir creyendo, de que esto no nos va a derrotar, de que vamos a salir más que victoriosos. Saludamos a la Reina del Cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y con su espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden quedarse, hermanos, en la paz del Señor. Que Dios les bendiga y la Virgen María también les acompañe. Feliz día para todos, hermanos.